¿Ya estamos, Lorena? ¿Todos ingresados? Sí, doctor, ya ingresado. Bueno, perfecto. Entonces, voy a dar la bienvenida. Muy buenas tardes a todos y a todas. En nombre de la Comisión de Discapacidad del Colegio de Abogados de la Provincia de Buenos Aires, también de CIJUSO, estamos aquí para la clase número 5 de estas charlas que estamos haciendo de la Comisión de Discapacidad de Colproba. Hoy tenemos el gusto y el honor de escuchar, vamos a escuchar a la doctora Noelia Malvina Cofré y al doctor Juan José Pisano y a María Valle también, hablar sobre temas muy importantes como la salud mental y derechos humanos, el acceso a la justicia de las personas con discapacidad, y también el nuevo paradigma en las internaciones en la salud mental. Es algo muy importante y creemos que tenemos que tener bien en claro lo que es la ley y todo lo que se refiere sobre ello. Así que les doy la bienvenida a todos, agradecerles por estar aquí con nosotros y le doy la palabra a la doctora Karina Roca, que nos va a presentar. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Como bien adelantó nuestro presidente, el doctor Marcelo Fioranelli, vamos a escuchar la exposición de la doctora Noelia Malvina Cofré. Ella es abogada desde el año 2010, con la matrícula vigente en el Colegio de Abogados Departamental Judicial Zárate Campana. Es docente de la Facultad de Derecho UBA, Derecho de Familias y Sucesiones, docente de la Facultad de Derecho UBA en programas de actualización, docente en la Fundación CIJUSO sobre salud mental y derechos humanos, amparos en salud y en discapacidad, pronunciamientos internacionales en salud y discapacidad, la acción judicial de amparo como tutela judicial efectiva de los grupos vulnerables, mejora a favor del heredero con discapacidad, salud mental. Es docente en el Centro de Graduados, en la Facultad de Derecho de la UBA, y especialista en discapacidad y derechos también de la UBA. Es docente, tiene varias participaciones en congresos y jornadas en Argentina, es expositora además y disertante en la discapacidad pensando en la inclusión. Además ha colaborado en libros y en revistas, en artículos juntamente con el doctor Juan Antonio Seda, revistas jurídicas del 2019, 2020, 2021. Y bueno, la doctora Malvina Cofré, que ya muchos la conocen, especialista en la problemática de salud mental, tan vigente y actual hoy, nos va a tratar los siguientes temas: discapacidad, salud mental y derechos humanos, el acceso a la justicia de las personas con discapacidad, apoyos y salvaguardias. Nos va a dar ejemplos, las reglas de Brasilia, el proceso judicial, la discapacidad mental e intelectual y las adecuaciones al Código Civil. Bueno, entonces tenemos el placer de darle la bienvenida y de escucharla a la doctora Malvina Cofré. Bueno, muchas gracias Karina, muchas gracias Marcelo, María Rosa, un placer compartir este espacio, un placer que me hayan asignado en la Comisión de Discapacidad del Colproba este tema, ¿no? que tiene ya de hace muchos años y que en los medios se refieren como de actualidad, pero hay un gran debate que se viene dando en la doctrina, aportes en la jurisprudencia, debates científicos que bueno, intentaremos en esta primer presentación poder en forma dinámica acercar. Voy a tratar de compartir un PowerPoint, a ver si lo tengo abierto en la compu, a ver si llegan a verlo. Se ve perfecto, Malvin. Bueno, genial. El título es Discapacidad, Salud Mental y Derechos Humanos. Seguramente muchos de los que estamos aquí presentes alguna vez nos hemos preguntado, nos seguimos preguntando qué es la discapacidad, ¿no?
Acá sucede algo que es lo que denomino el dilema de las variadas definiciones en discapacidad. Como ya encuentros anteriores se fueron abordando con distinguidos colegas, no vamos a reiterar, ¿no? Las definiciones que hay en la materia, sobre todo teniendo en cuenta la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, un instrumento muy importante en la comunidad, ¿no? Ratificada por Argentina en el año 2008 y con jerarquía constitucional desde el año 2014, que nos trae una definición que de alguna manera debería ser tomada por distintas normas en nuestro ordenamiento jurídico. Sin embargo, nos encontramos con que hay un dilema de estas variadas definiciones. Si ustedes acuden, por ejemplo, a la ley 24.901 o a la ley 22.431 que magistralmente ha abordado Hilda Álvarez, la colega de San Martín, se van a encontrar que en dicha ley hay una definición o una aproximación a lo que es la discapacidad que difiere de lo que establece, ¿no?, la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Más aún, si tomamos el texto del Código, el Código Civil y Comercial de la Nación, que va a cumplir 7 años de vigencia, y apelamos al artículo 32, ni hablar en materia sucesoria en el 2448, pero volviendo a lo que estamos abordando hoy, tomamos el artículo 32 y vemos que difiere también el concepto de la propia Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Y si nos venimos también en el tiempo a una ley que tiene también impacto en la materia, como es la Ley Nacional de Salud Mental, la ley 26657, que en la provincia de Buenos Aires por ley 14.580 dirió en el año 2014, hubo allí un conflicto de competencias. También hay una conceptualización de lo que es la discapacidad y sobre todo también en las reglas de Brasilia, que sin ser norma en sentido estricto, son grandes aportes a la parte judicial que recoge, ¿no?, nociones y que también aporta un concepto distinto al que emana de la propia Convención Internacional sobre los derechos de las personas, ¿no?, con discapacidad. Esto nos interpela bueno, el uso de los términos va variando con el tiempo, pero tendríamos que acudir, ¿no?, a una armonización legislativa que contemple estas cuestiones de jerarquía, ¿no?, entre tratados internacionales y entre la propia Constitución. En el marco de estas jornadas vamos a recoger el artículo 1, ¿no?, de qué es la discapacidad, o a quienes incluye las personas con discapacidad, partiendo de la premisa del artículo 1 de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, en el cual argumenta, o en esa definición, o nos aporta, mejor dicho, quizás no el término personas con discapacidad, porque como ustedes saben, ya el término personas con discapacidad constitucionalmente, desde el año 1994 es incorporado en el artículo 75, inciso 23, inciso de la Constitución, cuando habla de las medidas de acción positiva para estos grupos vulnerables, entre los cuales se incluyen las personas con discapacidad, pero sí lo que recoge es un cambio de perspectiva, ¿no?, una perspectiva social, por cuanto nos establece que las personas con discapacidad incluyen aquellas que tengan deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a largo plazo, que al interactuar con diversas barreras puedan impedir su participación plena y efectiva en la sociedad en igualdad de condiciones con los demás. Ahora bien, ¿de qué hablamos cuando hablamos de apoyos y salvaguardias? Acá me pareció interesante hablar un poco en esta reforma del Código Civil y Comercial de Nación. Los propios redactores del Código hablan de un diálogo de fuentes que tiene que existir entre la Constitución Nacional, la Convención y la normativa de fondo, ¿no?, el Código Civil y Comercial de la Nación. Entonces, partiendo de ese diálogo de fuentes es que vamos a
encontrar, ¿no?, como un antecedente inmediato al sistema de apoyos y salvaguardias, el artículo 12 de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que es recogido en esta reforma del Código Civil y Comercial de Nación e incorporado en el artículo 43 y 32 del Código Civil y Comercial de Nación. Ahora bien, entre las funciones del sistema de apoyo, que es importante conocerlas, vamos a encontrar que el apoyo o el sistema de apoyo va a acompañar a la toma de decisiones, va a promover la autonomía, va a facilitar la comunicación, la comprensión y la manifestación de voluntad de la persona para el ejercicio de sus derechos. Esto, anterior a la reforma del Código, no estaba incorporado en nuestro Código. En el Código de Vélez y en las reformas al Código de Vélez no estaba incorporada la figura de apoyo. Esta es una novedad que incorpora el Código Civil y Comercial en estos artículos, en el 43, en el 32. Ya iremos viendo cómo es en el marco del proceso judicial, cómo es que podemos ver en acción estas cuestiones, ¿no? Pero es importante irlas conceptualizando. Esta es la función del sistema de apoyo. La función de la justicia va a ser tener un debido control judicial en los procesos, una sentencia que determine, ¿no?, los alcances de la designación de ese apoyo, y procurar la protección de la persona con discapacidad y los eventuales conflictos que puedan suscitarse de intereses o influencia indebida que no deberían suscitarse. Pero por eso está bueno el control judicial en el marco de estos procesos, porque de alguna manera tiende a la protección del grupo vulnerable, ¿no? Entonces esta es la función, ¿no?, del sistema judicial. Interpelándonos sobre el uso del lenguaje en las normas y los procesos en clave constructiva. Esto me parece un tema muy interesante, ¿no? Empezar a interpelarnos del uso del lenguaje, ¿no? El lenguaje va cambiando con los tiempos y estaría bueno que en la justicia y en la colegiación y elaboración de las normas, ¿no?, en el plano legislativo se tengan en cuenta, porque nos encontramos, por ejemplo, que en el proceso judicial, cuando uno va a hacer un inicio de causa, se encuentra con determinación de la capacidad. Y en definitiva lo que hay es una restricción a la capacidad de ejercicio. Y ahora vamos a ir desarrollando por qué digo esto. ¿De qué hablamos cuando hablamos de capacidad jurídica, de atributos de la personalidad, de capacidad de ejercicio, de persona humana como sujeto de derecho? Vamos a encontrarnos con artículos en el Código que nos hacen perfectamente la diferenciación de la capacidad de derecho o capacidad jurídica, que la tenemos todos y todas, y la capacidad de ejercicio, ¿no?, que excepcionalmente puede ser restringida, ¿no? Y enfatizo esto, excepcionalmente. En cuanto a la capacidad de derecho, el Código nos refiere en el artículo 22 que toda persona goza de la aptitud para ser titular de derechos y deberes jurídicos. La ley puede privar o limitar esta capacidad respecto de hechos, simples actos o actos jurídicos determinados. En tanto, la capacidad de ejercicio, ya nos dice el artículo 23, que toda persona puede ejercer por sí misma sus derechos, excepto las limitaciones expresamente previstas en este código y en una sentencia judicial. Entonces aquí nos vamos a abocar de lleno a este proceso judicial y vamos a ir conociendo cómo es que judicialmente se dan lugar a estos procesos, cuáles son los debates en la doctrina acerca de determinadas particularidades de este proceso y cuáles son los aportes de la jurisprudencia. En cuanto a estas, hay que señalar también que un acto jurídico, o sea, para la teoría de los hechos y actos jurídicos en nuestro ordenamiento civil, nos vamos a encontrar que para que un acto jurídico sea válido, es necesario
de contar con 3 elementos. Esto se emerge del propio artículo 260 del Código, que es contar con discernimiento, intención y libertad. En tanto, si hay alguno de esos elementos que faltase, ese acto jurídico sería nulo. De modo que estos procesos, ¿no?, judiciales de restricción a la capacidad de ejercicio, mal llamados de determinación de la capacidad, por lo que estuvimos abordando, la capacidad jurídica la tenemos todos y todas, no se puede limitar, lo que sí se puede limitar es la capacidad de ejercicio, en el cual tiene que mediar un proceso judicial, con una sentencia judicial, con una participación activa del causante, así lo denominan en estos procesos. Estaría bueno también interpelarnos acerca del término, ¿no? Un término que se utiliza en términos sucesorios y también se utiliza en términos civiles en estos procesos de restricción a la capacidad de ejercicio. Una participación activa de los equipos interdisciplinarios, una entrevista de la jueza o el juez interviniente en estos procesos, una designación de apoyos o curador, ya iremos viendo ante qué situaciones puntuales, hasta llegar a una sentencia, ¿no?, que anticipo no reviste calidad de cosa juzgada, lo cual implica que cada 3 años, la revisión trianual, o a pedido del interesado, puede ser revisada y nuevamente comienza todo el proceso. Así que eso es importante conocerlo. En cuanto al proceso judicial de restricción a la capacidad de ejercicio, si ustedes apelan al artículo 30, 31 del Código en adelante, hasta el 43 se van a encontrar con que este proceso tiene reglas generales, tiene particularidades, ¿no?, encuadre jurídico, se puede recaer una sentencia con restricción a la capacidad de ejercicio restringida, o sea, capacidad restringida, o incapacidad o inhabilitación. Ya los iremos viendo, pero les anticipo cuál es el encuadre jurídico posible a la luz, ¿no?, del actual Código Civil y Comercial de Nación. A su vez, vamos a encontrar normas, ¿no?, procesales dentro de un código de fondo, que eso también nos interpela a que, bueno, celebro que se esté abordando y desarrollando la actualización de un código procesal en la provincia de Buenos Aires, muy necesario para que armonice también el código de fondo con el código procesal y el código procesal con el de fondo, permitiendo este diálogo de fuentes tan necesarios con los tratados internacionales, ¿no?, y que emergen en la materia. Creo que hay alguien que tiene el audio abierto, no sé si quiere hacer alguna pregunta, alguna inquietud o aporte. Bueno, continúo. También tiene algunas cuestiones muy puntuales como legitimados, ¿no?, que ya iremos viendo, los legitimados activos, medidas cautelares dentro del proceso voluntario. Nos llevaría otra clase más desarrollar específicamente ese tema, pero se los dejo como un aporte, ¿no?, a los colegas que ejercen en la materia, tenerlo presente en este tipo de procesos. Audiencia, una entrevista personal que está prevista en el propio código, en el artículo 35 y en el código procesal. Una sentencia que establezca el alcance, ¿no?, y los efectos y la designación de ese apoyo, sistema de apoyo o curador. Una revisión de esa sentencia, por cuanto ya vimos que no adquiere calidad de cosa juzgada. Y algunas cuestiones que también están contempladas en esto de ir derribando mitos circundantes y aportar en la construcción de saberes, como es la internación involuntaria está prevista en el artículo 41 del Código Civil y Comercial de Nación, el traslado por autoridad pública, evaluación e internación, también está prevista en el artículo 42 del Código, en la Ley Nacional de Salud Mental. Esas cuestiones las iremos desarrollando y son parte, ¿no?, de este tipo de procesos muy específicos y excepcionales. En cuanto a las reglas generales que emergen del artículo 31, hay algunas reglas generales que no son nuevas, sino que ni más ni menos hacen que unificar lo ya establecido
¿Se me escucha bien? Porque ahí vi que el intérprete quedó sin conexión, ¿puede ser? Noelia, se está escuchando perfecto. Bien. Que podés continuar. Genial, gracias Karina. En cuanto a las reglas generales, como les anticipaba, el código unifica, ¿no? O recoge, recopila lo que ya estaba también en la Ley Nacional de Salud Mental y algunas cuestiones que también estaban en el anterior código, y las deja organizadas y unificadas en este artículo que me parece muy valioso, por cuanto incorpora, o mejor dicho, unifica, que la capacidad general de ejercicio de la persona se presume aun cuando se encuentre internada en un establecimiento asistencial. Ya iremos viendo que hay antecedentes de la justicia en los cuales dejan de manifiesto esto también, porque hay veces que llegaron reclamos judiciales en donde el hecho de que una persona esté internada ya se cuestionaba su capacidad de ejercicio. Entonces eso no es así. Para cuestionarse esa capacidad de ejercicio tiene que mediar un proceso judicial de estas características, que tiene que mediar una sentencia con designación de curador o de apoyo. Por lo tanto, ahí derribando el mito circundante y abogando, ¿no? por una justicia más igualitaria y respetuosa de los grupos vulnerables, si una persona ante un proceso de restricción a la capacidad de ejercicio con una sentencia, con una intervención de equipos interdisciplinarios, con una participación activa de la persona, la entrevista con la jueza o el juez de la causa y una sentencia, esa persona no puede cuestionársele que carece de discernimiento. Tiene que haber una sentencia judicial, y esto ya lo ha dicho la justicia, más específicamente la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, la Sala K, en un antecedente del 11 de agosto 2020. Ya lo iremos viendo más adelante, pero se los voy anticipando, en el cual anticipó que el hecho de ser una persona anciana y que esté internada en una residencia para personas mayores y que tenga Parkinson no implica, ¿no? Así textual lo dice, la vejez no priva de la aptitud mental para testar. Entonces eso un poco nos interpela a justamente plantear, ¿no? Estos procesos que tienen que excepcionalmente darse lugar y que no tienen que confundir a otros grupos vulnerables, ¿se entiende? Vejez o ancianidad o personas mayores no necesariamente va a ser persona con discapacidad, son dos grupos vulnerables bien distintos, y esto evita, ¿no?, generar estigmas que están circundando en los medios, en la sociedad, y que llegan a la justicia, ¿no? Así que un poco el darles a conocer esos antecedentes jurisprudenciales está bueno, porque aboga un poco por nuestro ejercicio profesional, nuestro buen ejercicio profesional. Otras de las reglas generales es que las limitaciones a la capacidad son de carácter excepcional y se imponen siempre en beneficio de la persona. Esto también un poco liga con lo que dije al inicio, ¿no?, cuando hablábamos de el porqué de estos procesos judiciales. Y bueno, un poco el porqué de estos procesos judiciales tienen lugar justamente para la protección de aquellas personas que carecen de discernimiento, intención o libertad, artículo 260 del Código, y que al celebrar, por ejemplo, un acto jurídico puede caer en nulidad, ni hablar de otras cuestiones que quizás requieran celebrar en el ejercicio diario, pero eso tiene que darse en el marco de un proceso respetuoso de esos derechos humanos, con una amplia participación activa de esta persona en el proceso, con una designación de un sistema de apoyos que acompañen esa toma de decisiones, ¿sí?, fomentando la autonomía de esa persona y acompañando para que esos actos jurídicos puedan ser válidos, y obviamente con un control judicial que evite influencias indebidas o conflictos de intereses. Y por supuesto con una revisión trianual de sentencia o a pedido del interesado. Como se puede ver también, este año empezaron a emerger bienvenidos, ¿no?, antecedentes jurisprudenciales que, ya sea a pedido de parte o de oficio, empiezan a hacer revisiones de sentencia y a quitar
esas cuestiones de la antigua curatela con curadores y a través de la intervención del equipo interdisciplinario, del equipo del juzgado, en una entrevista personal y con los aportes de la documental en la causa, se pueda dilucidar que quizás esa persona ya no necesite una sentencia por incapacidad, sino más bien en esa revisión de sentencia requiera una capacidad restringida con designación de apoyos o sistema de apoyos, ¿no?, que acompañe a esa toma de decisiones. Así que celebro un poco esa iniciativa por parte del buen ejercicio profesional de hacer esas revisiones, ¿no?, de sentencia que hacen también a la dignidad de la persona. La intervención estatal siempre tiene carácter interdisciplinario, ya lo decía la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires en un antecedente del año 2014, antes de la reforma del Código. Recordemos, el Código entró en vigor el 1 de agosto del año 2015, ya la Corte, la Suprema de la Provincia de Buenos Aires, en un antecedente jurisprudencial, ya decía que, además de la psiquiatría o de la medicina, en estos procesos específicos tienen que intervenir la interdisciplina. ¿Por qué? Porque dan cuenta en esos informes socioambientales de cómo vive esa persona, con quién vive, quién puede ser el apoyo. O sea, ya la Suprema avanzada nos anticipaba este tema que después el Código lo trae y lo recoge y lo vuelca en el artículo 43 y en el artículo 32, ¿no? Y bueno, celebro la interdisciplina porque justamente viene a dar un espectro más amplio a esa jueza o a ese juez competente al momento de dictar una sentencia, poder hacerlo a conciencia y determinar si a esa persona hay que restringirle o no la capacidad de ejercicio. Otras de las cuestiones es que la persona tiene derecho a participar en el proceso judicial con asistencia letrada, que debe ser proporcionada por el Estado si carece de medios. Bueno, esto ya lo sabemos, quienes litigamos en la provincia cuentan con el patrocinio jurídico gratuito, también cuentan con las defensorías, también se cuenta con los defensores y asesores ad hoc, por lo tanto hay un acceso a la justicia de aquellos carentes de recursos, ¿no? Quizás hay que hacer un análisis, ¿no?, como crítica constructiva de facilitar ese acceso a la justicia a aquel que efectivamente compruebe que es carente de recursos, porque de lo contrario habría una competencia desleal en los y las abogadas en el ejercicio libre de la profesión, ¿no?, en cuanto a las incumbencias. Pero bueno, a lo que planteo es que en la provincia de Buenos Aires, para aquel carente de recursos, tiene medios desde la colegiación como fuera de la colegiación dentro del ámbito judicial a través de las defensorías, para poder contar con una asistencia letrada. Deben priorizarse las alternativas terapéuticas menos restrictivas, ¿no?, de los derechos y libertades, y esto es un poco quizás lo que van a desarrollar ya en la segunda parte del encuentro, magistralmente Juan José Pisano y la doctora Valle, así que no me voy a meter ahí, pero bueno, tengan en cuenta que la internación también es considerada por la Ley Nacional de Salud Mental y por el propio Código como una alternativa terapéutica. Hay casos muy específicos que se dan en el seno de la salud mental, que son muy severos y que la internación a veces es necesaria. Lógico, esto nos interpela, ¿no?, a construir una sociedad más justa e igualitaria de estos grupos vulnerables, pero también es necesario de un presupuesto por parte del Estado tendiente a generar nuevas prestaciones en el marco de las discapacidades mentales que configuran, a mi parecer, uno de los grandes desafíos pendientes en la materia. Avanzando, legitimación activa la va a tener el propio interesado, el cónyuge claramente no separado de hecho y el conviviente mientras la convivencia no haya cesado, los parientes dentro del cuarto grado, si fueren por afinidad, y dentro del segundo grado, y el Ministerio Público. Estas son las personas que están legitimadas activas a promover este tipo de procesos. En cuanto a la competencia, va a tener competencia el juez o la jueza correspondiente al último domicilio de la persona con discapacidad mental o del lugar de su internación. Esto
ha generado un debate en la doctrina y en la jurisprudencia en cuanto a que se ha debatido en diversas oportunidades el tema de la competencia respecto, por un lado, había un criterio muy definido que era el de la perpetuatio jurisdictionis, y por otro lado, el de la inmediación para una mejor tutela. ¿Cómo lo resolvemos judicialmente? Bueno, ya la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, en varios antecedentes jurisprudenciales, ha dicho que el criterio de la inmediación para una mejor tutela es acorde al principio constitucional y convencional de tutela judicial efectiva, ajustándose a la actualización del Código Civil y Comercial, que justamente es lo que vimos anteriormente en cuanto a la competencia, y reforzando un imperativo jurídico tendiente a promover la mayor autonomía posible de las personas con discapacidad mental o intelectual, y en miras a que la evaluación interdisciplinaria sea integral del causante y su entorno familiar y social. En un reciente fallo del Tribunal de Familia número 6 de Morón, que entendía ya desde el año 2011, en una causa de restricción a la capacidad de ejercicio con sentencia y designación de curador, en atención a una revisión judicial de sentencia, en donde desde la parte del propio interesado y su apoyo, se requirió que se revierta esa sentencia con intervención de equipo interdisciplinario, y en esa revisión de sentencia se requería de que esa sentencia se actualice en términos de apoyos, ¿no? Designación de apoyos, proponiéndose el hermano de esta persona con discapacidad intelectual. En este sentido, la jueza de Morón, del Juzgado de Familia número 6, que intervino, como les digo, durante la sustanciación de la revisión de sentencia, en un momento el apoyo de esta persona y la persona con discapacidad intelectual, en aras, ¿no? de fomentar la calidad de vida, la autonomía y fortalecer los lazos familiares, se propuso, ¿no? con el equipo del propio centro de día con hogar donde residía esta persona, que esta persona pase a residir a una vivienda, ¿no? Un departamento en la zona de Palermo. Entonces imagínense que allí ya interviene este tema de la competencia. ¿Qué corresponde? ¿Que siga entendiendo la de Morón o que entienda la justicia nacional en lo civil? Y bueno, se dio lugar a que, bueno, empiece a comprender o a entender en la causa el Juzgado Nacional en lo civil número 10. Esto es valioso, a mí me interesa, ¿no? Yo entiendo que los centros de días con hogar son alternativas al grupo familiar para las personas con discapacidad intelectual, pero también hay otras situaciones específicas y sobre todo cuando intervienen los equipos interdisciplinarios que en una participación activa de la persona y del apoyo, donde se puede demostrar que esa persona quizás ya no necesita residir ahí, sino que en pos de fomentar su autonomía, su calidad de vida y fortalecer esos lazos, quizás, obviamente, si cuenta con los recursos económicos para hacerlo, puede ya pasar a residir en una vivienda, ¿no? Y esto es un poco lo que está empezando a emerger y se está empezando a dar en debate, que es la vida independiente. Bueno, es un profundo tema que nos llevaría una jornada más, pero un poco bogo, digamos, desde la abogacía, por en cada caso concreto conocer las particularidades de cada caso, y específicamente, así como la internación es una alternativa, ¿no? En algunos casos muy específicos, también el ir repensando otras modalidades, también hay que empezarlas a digamos, interpelarnos y traerlas a estos espacios. Digo, cada caso concreto, y como siempre digo, no se trata de cambios abruptos, sino que son más bien cambios paulatinos, que se dan a lo largo del tiempo, que requieren de mucha participación y mucho debate y mucha profundización, porque como vemos en la justicia siguen llegando, y sobre todo en los medios, estos mitos circundantes, ¿no? Que está bueno desde estos espacios, o al menos lo que siempre intento es derribar un poco esos mitos y tratar de construir, ¿no? O compartir saberes. Cuando hablamos de la internación involuntaria, el artículo 41 del Código Civil y Comercial de la Nación
lo incorpora, lo recoge, lo trae, o sea que está, hay que derribar ese mito. Ahora bien, tiene determinadas pautas que han de tenerse presentes, ¿no? Por ejemplo, ante una internación involuntaria, muy específicamente se va a dar cuando el equipo interdisciplinario, ¿no? Establezca que esa persona, por ese diagnóstico quizás que tiene, corre riesgo cierto, inminente, de daños para sí o para terceros. Por lo tanto, la justicia, ¿no? Y desde la abogacía tenemos que abogar por el cuidado, ¿no? de esa persona, la protección de ese vulnerable. Por lo tanto, está esta posibilidad de la internación involuntaria a través de estos artículos, a través de estos procesos o a través de un proceso más específico como es la internación. Obviamente por el tiempo más breve posible, con un respeto al debido proceso, que haya un control judicial y un derecho de defensa, que tenga una finalidad, ¿no? Esa internación, que tenga una duración, que haya una periodicidad en esas, digamos, evaluaciones de esos equipos interdisciplinarios y que haya una revisión de sentencia, ¿no? Como veníamos señalando, no va a requerir de cosas juzgadas, sino más bien en esta revisión de sentencia se va a poder evaluar. ¿Vos, Cari, me querés decir algo? ¿Hay alguien que quiere preguntar algo antes de que avance? Ahora que estamos casi sobre la hora, que estamos por ahí culminando la Falta un exposición, poquito más, sí. falta un poquito Ya más, estamos pero terminando. bueno, tenemos, no quería dejar de pasar que hay dos personas que quieren hacer preguntas. Bueno, la doctora prefería que se enviaran a su mail, iba a dejar su mail personal, pero no sé, doctora, si quiere que estas personas hagan las preguntas ahora, total son dos nada más, le damos la palabra. Sí, sin ningún problema, quedan un par de diapositivas más, iba a decir filminas, me iba a vender mal la edad, pero bueno. Y le damos tiempo que tome un vasito de agua también. Dale, adelante. Creo que está la doctora Elba Acuña y alguien que figura como Moto E, que no tiene nombre ni está en el video tampoco. Si quieren hablar. A ver, ahí le activamos el audio a Moto E. Ahí estamos. Doctora, buenas tardes. Bueno, en principio muchas gracias por todo lo que dijo, me sirvió de mucho. Y bueno, mi pregunta es esto que usted mencionó de los 3 años que tienen que como hacer algo para renovar la capacidad, o sea, ¿qué significa en el nuevo código? Qué bueno esa pregunta que tirás. No, muchas gracias a vos por tirar este interrogante, ¿no? Como decía, hay procesos muy específicos como este, que es el de restricción a la capacidad de ejercicio, o mal llamado determinación de la capacidad, que Sí. Quizás, por ejemplo, para hacértelo lo más gráfico posible, hubo una sentencia en el viejo código con incapacidad de esa persona y designación de curador, y entonces uno tiene que abogar desde la abogacía, desde el ejercicio libre de la profesión, porque más allá de ser parte de la academia y de la investigación, soy también pares de ustedes del ejercicio libre, tiene que abogar por pedir una revisión de sentencia y obviamente con los antecedentes de la causa, evaluar y solicitar al juez o jueza competente en esa demanda, ¿no? que se instaure en esa revisión de sentencia, que se revierta esa sentencia de incapacidad en capacidad restringida. ¿Cómo? Bueno, apelando al artículo 32, primera parte del Código Civil y Comercial, y apelando al artículo 43, que es el sistema de apoyos, y apelando al artículo 38 y 40, que es la revisión de sentencia. De ese modo empieza todo dentro del sistema judicial y desde la abogacía, un proceso judicial de estas características que va a tener esas particularidades, ¿no? Pero que la finalidad que va a tener es justamente adecuar, ¿no? A través de una sentencia lo más parecido a la realidad de los hechos, ¿no? Como si fuera una auditoría.
algo No así. es una auditoría, sino más bien, está bueno el término, pero es más en términos contables eso. En términos jurídicos es de alguna manera dejar de manifiesto que hoy Sí, esa persona que hace años atrás sí, quizás tenía una sentencia con incapacidad, con designación de curador, quizás hoy a la luz de la intervención del equipo interdisciplinario, del equipo propio del asesores juzgado, la discapacidad. documental que sea... Claro, quizás esa persona hoy requiere de un sistema de apoyos que acompañe a esa toma de decisiones y que esa restricción a la capacidad de ejercicio sea para determinados actos, no para todos. Claro, ¿Okay? Eso es como no una para gran diferencia con la otra que es a lo que incapacidad. era el código Miller-Salfer. Exacto, y está bueno empezar a hacerlo desde la abogacía porque hace también un poco a la dignidad de esa persona, ¿no? Y un No, poco empezamos a incorporar estas nuevas nociones que digo, y me enfatizo en esto, no van a surgir de un día para el otro, son cambios paulatinos, que que tiene que ver implica con a el toda la cambio sociedad. social que se produjo Exacto, y y aparte una a la sociedad, y cuando digo la sociedad, somos todos y todas, es el Estado, es el Poder Judicial, el Poder Legislativo, familia. la colegiación, la academia, la familia, somos todos y todas en esa construcción. Teníamos dos Bueno, creo consultas más. haberte respondido, sí. La Gracias. doctora Elba Acuña, que no sé si quería hacer la consulta. Sí, bueno, ¿qué tal, doctora Noelia Cofré? Un gusto realmente. Bueno, hacerte una consulta respecto de un caso que he oído, ¿no? Que también tiene como protagonistas a dos personas con discapacidad, una con retraso madurativo y la otra motriz. La problemática es con respecto a esto de la legitimación activa. Viven en un mismo edificio, la persona con retraso madurativo, sus padres fallecieron recientemente en la temporada esta de la pandemia y quedó solo. El tema es que se inundó su departamento y obviamente vivino en el departamento de la persona de abajo que tiene una discapacidad motriz. El tema es la legitimación activa. No existen personas que estén responsables de la persona con discapacidad, no hay nadie aparentemente que esté cerca de él, está totalmente solo. Y al respecto de que cómo se debería actuar, obviamente que el dueño de la otra propiedad va a ir y va a accionar a la administración, no a la administración, sino al edificio. Bueno, la temática es cómo se puede dar una solución cuando se encuentran sin representación y no se está legitimado. Hola Elba, ¿cómo estás? Bueno, a Hola, ver. ¿qué tal? ¿Sí, ¿se entendió un poco la pregunta? Lo que pasa es que tengo muchas voces Sí, te alrededor entendí y por perfecto. eso... Te lo hago lo más breve y claro posible, o al menos eso intento. La persona con discapacidad es persona interesada en el proceso, perfectamente puede intervenir. En ese nuevo código se incorpora ello y está legitimado activamente para promover estos procesos. Obviamente lo va a tener que hacer con una asistencia letrada, ¿no? A través de un abogado o abogada, si es carente de recursos, defensoría, colegiación, etcétera, ¿okay? Pero tranquilamente puede iniciarlo, ¿sí? Así que tiene la legitimidad activa para participar en estos procesos. Y también te digo más, Elba, hay un antecedente jurisprudencial que les traje hoy, en el que justamente se daba este debate entre ancianidad, personas mayores y esta incierta confluencia con la discapacidad, donde 2 de las 3 hijas promovían este tipo de procesos, considerando que porque tenía un deterioro cognitivo leve ya había que restringirle la capacidad de ejercicio, y la tercera hija dijo, no, a papá no hay que restringirle la capacidad de ejercicio porque el deterioro cognitivo leve no es demencia. Y es verdad eso, hay debates científicos que se están dando en la materia sobre ese tema. Perdón que interrumpa, pero ¿usted puede compartir eso de lo que está hablando? Sí, si puedo continuar con el Power, avanzamos y se los comparto. Gracias. ¿Sí puede ser? Bueno, vamos a volver a compartir pantalla, Bueno, así podemos cerrar con discúlpame, la diapositiva y después quedaba agregamos Sí, después, quedaba Cari, sobre el final. Está bien, sobre el pero la final agregamos la después pasamos al a final, Liliana. así puedo... Está bien, la agregamos después. Liliana, ¿me esperás, por favor? Así puedo terminar. Sí, mira, ahí me asiente que sí. Bueno, entonces hacemos así, terminamos con el Power
y ya van a tener mis mails de contacto, todo, así que espero que esto no termine acá, me pueden escribir, les comparto jurisprudencia, doctrina, nos seguimos, así que es un tema para profundizar que bueno, en una hora queda corto, pero me gusta mucho el entusiasmo y que sean 63 personas un jueves a las casi 5 de la tarde, wow, bien. Continuamos. Otros de los temas que están, ¿no?, previstos en el Código Civil y Comercial, derribando estos mitos circundantes y aportando o construyendo saberes, es el traslado dispuesto por autoridad pública. Bueno, ¿cuándo? Cuando no admite dilaciones y la persona con discapacidad se encuentra en riesgo cierto e inminente de daño para sí o para tercero. ¿Dónde? En un centro de salud para su evaluación. Y debe la autoridad pública, las fuerzas de seguridad y servicios públicos de salud, prestar auxilio inmediato. ¿Para qué? Para la internación de esa persona. Entonces, quiero que un poco se lleven esto. Cuando vean ahora en los medios que esto no existe, sí, eso existe, está en el 41, en el 42, en la Ley Nacional de Salud Mental. Ahora bien, ¿hay cuestiones que modificar? Sí, quizás hay que hacerle parches a la ley, quizás hay que hacerle parches al código, pero no es necesaria nuevas leyes, sino más bien tenemos muchas leyes, quizás hay que hacer actualizaciones o modificaciones de esas leyes con el aporte, ¿no?, de todos y todas. La Ley Nacional de Salud Mental también, desde el artículo 14 al 30, aborda estos temas, recurso terapéutico, o sea, contempla la internación involuntaria como un recurso terapéutico de carácter restrictivo, por el tiempo lo más breve posible, con participación de un equipo interdisciplinario, y en ningún caso la internación puede ser indicada o prolongada para resolver problemáticas sociales o de vivienda, para lo cual el Estado debe proveer los recursos adecuados a través de los organismos públicos competentes. Y acá volvemos a un tema, ¿no?, de presupuesto, del Estado y de las innumerables críticas que ya he hecho y que han abordado muchas colegas a lo largo de este seminario, en los que es necesario una actualización de esos nomencladores, de prestaciones, y que este año ya lleva 2 actualizaciones, que la discapacidad mental también es una discapacidad y que es necesario que se incorporen nuevas formas, ¿sí?, o nuevas prestaciones, como viviendas convivenciales, como casas de medio camino, empezar a replantearnos y plantearnos lo que ya por Ciudad Autónoma de Buenos Aires hace un par de años atrás se abordaba como apoyo a la vida independiente. Entonces, todas estas cuestiones también son económicas y tienen que ser parte de un proyecto, ¿no?, de justamente que apunte a acompañar a las personas con discapacidad mental, que en mi opinión configuran grandes desafíos pendientes en la materia, ¿no? Una sentencia, como les decía, un poco trayendo lo que veníamos hablando con la colega, la sentencia, hoy tenemos un encuadre jurídico, como ahí vi que estaba María Rosa anticipando en el chat. Para este nuevo código tenemos 3 posibilidades de sentencia. Una primera sentencia que puede ser con capacidad restringida, ¿sí?, que es como la regla general, le llamo, la regla general de estos procesos, con designación de apoyos, y una excepción a la regla general, que es la incapacidad, ¿no?, cuando la persona no pueda interactuar con el entorno de ninguna forma o medio adecuado. Y esto hay que decirlo y hay que ponerlo por el buen ejercicio profesional. Hay casos muy puntuales en los cuales quizás esa sea la alternativa, pero bueno, vuelvo a repetir, con una amplia participación de la persona en el proceso, con asistencia letrada, participación de los equipos interdisciplinarios, del equipo médico del juzgado, una entrevista con la jueza o el juez de la causa, y otra sentencia que es la de inhabilitación por prodigalidad, que está en el artículo 48, donde también se pueden designar apoyos. Nuevos debates en la doctrina y aportes de la jurisprudencia. Acá viene lo que una de las colegas preguntaba y es lo que trato de reflejar hacia la construcción de una sociedad más justa y respetuosa de los grupos vulnerables. Uno de ellos es un antecedente muy reciente del Juzgado Nacional en lo Civil número 84, que era el caso que les comentaba de ese hombre con deterioro cognitivo leve que no es demencia, y esto lo digo con
en pleno conocimiento del tema, porque estudio, porque investigo, porque cuando apelamos a estudios y debates científicos en la materia, nos encontramos con que la Organización Mundial de la Salud, la Organización Panamericana de la Salud han hecho un relevamiento, documento internacional, como se llama, directrices, para reducir el riesgo de deterioro cognitivo y de demencia, aporta datos cuantitativos y cualitativos muy interesantes, y sobre todo porque soy una apasionada de la jurisprudencia como fuente del derecho, y ahí me encuentro con estos antecedentes que vale la pena destacar, en el sentido de que una persona mayor con deterioro cognitivo leve, 2 de las 3 hijas promueven este proceso de restricción a la capacidad de ejercicio, una participación de una entrevista interdisciplinaria, un equipo interdisciplinario de la Defensoría de la Curaduría Pública número 2, una entrevista de la jueza con la persona interesada, dan cuenta de que a esta persona no es necesario restringirle la capacidad de ejercicio. Por lo tanto, aportamos, ¿no?, en estos debates que se están dando en la doctrina y en el ejercicio profesional y que llegan a la justicia, a evitar, ¿no?, esa asociación inmediata que está mal, y esa incierta confluencia que se da entre ancianidad y discapacidad, y apelar, ¿no?, por una sociedad más justa e igualitaria a estos grupos vulnerables. Finalmente, el antecedente de la Cámara, de la Sala K del 11 de agosto 2020, en el cual en otro tipo de procesos, que ya lo mencioné al inicio, un poco se los spoileé, pero se daba esa situación, vejez, ancianidad, estar en una residencia para mayores, y bueno, se planteaba por parte de una de las sobrinas que no había sido favorecida en ese testamento, en ese sucesorio, que esa persona carecía de discernimiento al momento de testar. Y la Cámara perfectamente le dijo, la vejez no priva de la aptitud mental para testar, en tanto y en cuanto no haya una sentencia judicial que haya restringido la capacidad de ejercicio de esa persona con designación de apoyo o curador. Bueno, muchas gracias por la atención de todos y todas. Los saludo hasta la próxima. Ahí tienen mis medios de contacto. Les puedo compartir lo que quieran. Antes de irme le voy a dar lugar a Liliana, que ha tenido la templanza de esperar, pero bueno, no quería dejar de compartir con ustedes estas últimas diapositivas, ¿no? Liliana, te escuchamos, si querés hacer la consulta. ¿Está silenciada? Bueno, mientras... ahí está, Liliana. Te escuchamos. No se escucha, doctora. Debe tener... Hay un problema. Sí, tiene un problema con su audio, doctora, el micrófono, no se escucha. No se escucha. Bueno, vamos a dejar que la doctora Cofré entonces se retire. Excelente la exposición. Dejó ahí su mail para cualquier otra consulta que quieran hacerle. Así que bueno, ha sido excelente, doctora, muy clara. Bueno, la despedimos y vamos a continuar con el doctor Juan José Pisano. El doctor Juan José Pisano fue asesor letrado en el Hospital Neuropsiquiátrico Dr. Domingo Cabrel y en el Hospital General de Agudos Profesor Luis Güemes, siendo además en este último miembro del Comité de Bioética y miembro de la Comisión de Salud y Seguridad en Empleo Público. Integró además el Tribunal de Disciplina del Colegio de Abogados de Morón, actual presidente de la Comisión de Discapacidad del Colegio de Abogados de Morón, miembro de las comisiones de discapacidad de Colproba y de la Caja de la Abogacía, siendo presidente por un periodo en la Caja de la Abogacía. Así que bueno, doctor Juan José Pisano, lo escuchamos para que trate los nuevos paradigmas de las internaciones en salud mental. Hola, ¿se escucha?
Sí, doctor, se escucha. Bárbaro. Buenas tardes a todas y a todos. Aclaro, Karina, que dio la sensación que dijiste presidente de la Caja de la Abogacía, no, presidente de la Comisión de Discapacidad de la Caja de la Abogacía, ¿no? Bueno, en principio quiero agradecer al Poltrova y a su comisión de discapacidad, el doctor Marcelo Fioranelli, que es su presidente, y al presidente de mi colegio también, el doctor Jorge Frega, y muy especialmente a la comisión de discapacidad de mi colegio, a quienes represento en esta disertación. Antes de comenzar me gustaría hacer algunas aclaraciones previas para hacer honor a la honestidad intelectual. Esta charla, la mía por lo menos, no tiene pretensiones académicas. Las normas y su interpretación son accesibles para la mayoría de quienes estamos aquí presentes, asumiendo que la mayoría somos abogados. Si bien esta es una charla abierta y puede ser que haya gente que no lo sea, por eso voy a tratar de no usar demasiados términos técnicos, jurídicos, y además porque precisamente el tema que nos toca abordar es un tema interdisciplinario. Nuestra exposición, cuando digo nuestra, hablo de la mía y de la licenciada María Valle, que va a continuar con la exposición luego. Va a ser una exposición casi vivencial por los lugares que nos tocó ocupar en el ámbito de la salud pública y en especial en lo que respecta a la salud mental. Como dijo la doctora Roca, entre los años entre 1996 y 2005, fui asesor letrado en el Hospital Cabret, más conocido como Open Door, y en el caso de la licenciada Valle, también desde ese año y hasta la actualidad. Por eso es muy probable que nuestro enfoque sea más apuntando a lo público que a lo privado. Entiendo que el segmento que me toca hablar es solo una contextualización jurídico-social, para así poder dar paso a lo más interesante, lo que tiene para contarnos María, con su amplia experiencia desde lo organizacional, desde lo profesional, desde lo asistencial, y fundamentalmente desde lo humano. Así que tengan un poco de paciencia, esperen a que yo termine, que después viene lo mejor. Bueno, tal como fue presentado en este segmento de la charla, vamos a dedicarnos a internaciones en salud mental. Aunque siguiendo con la honestidad intelectual, la realidad es que eso es solo una parte de nuestra charla, ya que la internación de un padeciente mental es tan solo un aspecto, como vamos a ver, como ya estuvimos viendo con la disertación de la doctora Cofré, que en parte nos va a abreviar un poco, a mí por lo menos me va a abreviar un poco lo que tenía que decir, porque muchas cosas ya la adelantó, con lo cual vamos a ganar un poco de tiempo en algunos temas. Así que el título es Internaciones, pero en realidad es el abordaje de la persona con discapacidad intelectual. Pasa que, bueno, uno habla de internaciones en general. Por eso, para poder apreciar el tema con mayor perspectiva, ya que el tema internaciones no es una cuestión independiente, autónoma, descolgada del contexto de la discapacidad psicosocial en su conjunto, debe analizarse desde ese marco. Y si profundizamos más, desde el marco de la evolución de la discapacidad en general, que también la doctora Cofré adelantó bastante. Los debates alrededor del tema de la discapacidad psicosocial
cobraron mayor presencia en la vida pública del mundo entero, llegando a ocupar un lugar de especial importancia en las últimas décadas en Argentina y puntualmente en estos últimos tiempos, como habrán podido apreciar. Con el tiempo, el camino de discusión se fue enriqueciendo y transformando con la adopción de roles centrales por parte de distintos actores, sobre todo de las personas usuarias de servicios de salud mental y sus familias, de distintas organizaciones de derechos humanos. Eso se debe, entre otras cosas, a las diversas luchas por los derechos fundamentales de las personas con discapacidad que impulsaron un cambio de paradigma por el cual puedan participar cada vez más activa y efectivamente de las decisiones que los afectan. Gracias a esas luchas, las normas no estuvieron exentas de transformaciones y a lo largo de ese tiempo se fueron modificando, muchas veces acompañando los cambios originados en la sociedad y otras veces promoviéndolos. Yo creo que más es el segundo caso, en el caso puntual de la salud mental, evidenciando un largo proceso evolutivo que va desde una doctrina civilista tradicional hacia el derecho internacional de derechos humanos. Juan José, perdimos el audio. No sé si tenés algún inconveniente. Seguimos Hola. sin escucharte. Ahora sí. ¿Se me desconectó, no? Sí, Hola. podés continuar. Sí, ahora podés continuar. Miren, porque se me desconfiguró todo, se apagó y se volvió a encender. Y me esperan un segundo. Está bien, Juanjo, No, te escuchamos hasta cuando no me estoy... hablaste desde el mundo civilista hacia el derecho internacional. Hasta ahí te escuchamos. Bien. Se me desconfiguró todo acá. Ahí está. A ver. Un segundito. Ustedes me están viendo, ¿no? Bueno. Te vemos y te escuchamos. Bien. Bueno, lo que decía es que ese proceso no estuvo libre de obstáculos, de retrocesos y de la resistencia, ¿no? que se dio y que se sigue dando. Como dije antes y como lo expresa el título, que es lo que estaba intentando poner ahora, el power, a ver, ahí se ve, ¿no? Sí, lo vemos. Perfecto. Bueno. Estoy tratando de pasarlo. Bueno, como lo dice el título, hablamos de un cambio de paradigma de la visión de la salud mental. Pero para poder entender mejor de lo que hablamos, es conveniente hacer un rápido repaso de cómo llegamos hasta acá para que entendamos por qué estamos en un cambio de paradigma, ver la evolución social de la que estamos hablando y la evolución normativa, para finalmente saber si se están o no cumpliendo esos objetivos parcial o totalmente, que es lo que queríamos hacer con la licenciada Valle en su exposición. No vamos a tener tiempo por lo que estoy viendo, con lo cual vamos a
a pasar rápidamente, algunas cosas por suerte la dijo la doctora Coffré, quería hacer una breve reseña de las tres normas fundamentales que influyeron en este cambio de paradigma que estamos afirmando, que como ya sabrán, la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, la Ley Nacional de Salud Mental y el Código Civil y Comercial de la Nación. Las normas jurídicas son un fenómeno histórico y social, son una construcción política, cultural, ideológica, y en ese sentido, este marco normativo, este plexo de normas que vemos, como cualquier otro, es el resultado de un modo de conocer de un conjunto ordenado de ideas y de prácticas que rigen las interpretaciones sobre la realidad humana. Por lo tanto, conocer la evolución de un conjunto de normas como esta es también una forma de aproximarse a una realidad y a un desarrollo histórico. Y precisamente esto es lo que venimos a proponerles hoy, a pensar un poco sobre ese proceso por el que estamos transitando desde hace unos cuantos años y a entenderlo como tal, como un proceso, a tener una aproximación a su origen, a entender en qué momento nos encontramos parados actualmente y hacia dónde vamos. El primero que vamos a analizar es, la primera norma es la Convención Internacional, que, como bien dijo la doctora Coffré, fue aprobada por las Naciones Unidas en 2006, y definitivamente marca un antes y un después en materia de derecho internacional de los derechos humanos, aunque no es algo que apareció de repente al tratarse de un acuerdo vinculante de alcance global, entró en vigencia de manera casi simultánea en muchos estados, o prácticamente en todos, y empezó a jugar un papel fundamental, porque ahora existe un marco internacional que determina las prácticas que están por dentro o por fuera de ese ordenamiento. Sin embargo, no significa que la Convención constituya una ruptura absoluta con la normativa previa, porque la necesidad de generar una norma universal jurídicamente vinculante que asegurara los derechos de las personas con discapacidad en todo el mundo se venía planteando desde hacía varios años. La Convención mantiene una orientación marcada por instrumentos internacionales previos, en cuya evaluación es posible notar el cambio de paradigma del que venimos hablando, en cuanto a la discapacidad a nivel mundial. Fue la primera vez que, y esto lo venimos reiterando quizás en todas las oportunidades donde hablamos de discapacidad, donde el colectivo de la discapacidad pudo reunirse bajo el lema nada sobre nosotros sin nosotros. Pasando mal la diapositiva. Yo también le digo diapositiva, ¿está bien? Y jugó un rol permanente y activo en este proceso en el seno de Naciones Unidas. La intención de la Convención fue más allá de la sola protección, se buscó generar un cambio en la forma de considerar socialmente a las personas con discapacidad, y para eso se instruyó a los estados a generar, y instruye a los estados a generar una nueva visión de la discapacidad y los obliga a adecuar su legislación conforme al modelo social de la discapacidad, partiendo por entender que las barreras que sufren las personas con discapacidad son un problema creado por la sociedad. De ahí que la Convención no se limita a cuestiones relacionadas con el acceso al entorno físico, que es lo primero que nos viene a la mente cuando hablamos de discapacidad, sino que plantea determinaciones sobre temas más amplios, que son los que nos ocupa ahora. La Convención reconoce los principios de legalidad, inclusión, no discriminación y ciudadanía de los padecientes mentales, con la mira puesta en el acceso efectivo a sus derechos fundamentales, en especial el derecho a la igualdad, la libertad personal, la identidad, la imagen. O el otro día me perdí. Bueno, ahí ustedes lo están viendo en pantalla.
la intimidad y los derechos sexuales y reproductivos, así como a la personalidad y la capacidad jurídica, en igualdad de condiciones con los demás y sin discriminación por motivo de discapacidad, lo que incluye no solamente la capacidad de tener derechos, sino de obrar. En Argentina, la convención se promulgó en el año 2008 con la ley 26378 y tiene rango constitucional. Pasamos a la siguiente norma, que es la conocida Ley Nacional de Salud Mental, que se sancionó 2 años después de la aprobación de la convención, o sea, en el año 2010, y fue bajo la número 26657, más conocida como Ley Nacional de Salud Mental. Y fue reglamentada mediante el decreto 603 del 2013, que muy pocos lo mencionan, pero es un decreto muy, muy enriquecedor porque amplía Se fue nuevamente el audio, Juan José, tenemos una dificultad. Y por lo visto está teniendo dificultades con la conexión, ¿no? Sí, pareciera que es la conexión de internet de él. No sé si lo esperamos, a ver si retoma, y si no, continuamos con la licenciada Valle. Sí, como para ir ahorrando tiempo y que después el doctor Cuando retome la conexión, que después continúe. Bueno, va a seguir entonces la exposición de la licenciada María Irene Valle, es licenciada en Servicio Social por la Universidad de Morón, especializada y diplomada en Salud Mental y Derechos Humanos, en Administración y Gestión Hospitalaria, operadora socioterapéutica y comunitaria. Tiene trayectoria laboral de más de 25 años en la carrera profesional hospitalaria y en Cabrera, desempeñándose como trabajadora social de agudos y subagudos, jefa de servicio social, directora asociada del área de salud mental y adicciones, coordinadora del programa de descentralización y georreferenciación de consultas, y actualmente integra un equipo interdisciplinario de consultorios externos de dicho hospital. Así que le escuchamos a la licenciada Valle. Ahí, Juan José, te escuchamos, vamos a esperar que mejores la conexión a internet y le escuchamos a la licenciada Valle. Hola, buenas tardes, ¿se me escucha bien? Sí, sí, adelante. Bárbaro. Bueno, agradezco la oportunidad de permitirme traer la voz, si se quiere, de quienes trabajamos desde la institución Total con la salud mental y las adicciones, al doctor Pisano, con quien he compartido los primeros años de formación de carrera hospitalaria por la convocatoria, por brindarme este espacio para poder comunicar y reflexionar junto a ustedes. Intentaré visibilizar la realidad que atraviesa el Hospital Monovalente, sus usuarios, las controversias, aciertos y desaciertos que interpelan la práctica, describirla y reflexionar sobre los desafíos que hoy se nos presentan en el abordaje profesional como integrante de un equipo interdisciplinario en una institución especializada. Les contaré brevemente algo sobre la historia del Hospital Cabrera. Él fue creado hace más de 120 años para la aplicación del sistema escocés de hospitalización y asistencia médica denominada Open Door. Este método terapéutico para tratamiento de alienados tiene su antecedente y complemento directo con experiencias europeas. Inscribieron ese método el destierro de los chalecos de fuerza, la medicación con sedantes, la laborterapia, la trilogía terapéutica conformada por la libertad, el trabajo y el bienestar físico y moral, aplicado esto en un establecimiento de puertas abiertas, en pleno campo, con la total supresión de cualquier coerción mecánica. Frente a la colonia,
Cabred se transforma en uno de los precursores en el país de la planificación sanitaria y de una medicina integral y social. Durante sus primeros 20 años alojó a más de 6.000 pacientes, quienes además tuvieron un papel crucial en la construcción, parquización y forestación del lugar. Entre las décadas del 40 y el 50 llegó a tener entre 3.000 y 4.000 pacientes internados en su sistema de edificación pabellonado, que ocupaba 28 de las 600 hectáreas que tiene destinadas en total. La descripción del hospital desde los años 70 en adelante es el progresivo deterioro edilicio y de las prácticas de atención cada vez más atrasadas. El proyecto original del hospital, encabezado por el doctor Cabred, fue interrumpido por confluencia de multiplicidad de intereses fundados en la lógica cerrada carcelaria de las prácticas asistenciales manicomiales. Esta lógica fue la preponderante durante años. El campo de las prácticas en la salud mental en nuestro país ha sido tradicionalmente reglado desde una visión asistencialista, individual, tardía, paliativa y de encierro, consecuente con la lógica imperante en el sistema de salud. Esta afirmación no pretende de ninguna manera ocultar experiencias claramente diferenciadas y exitosas, sino que se refiere básicamente a la hegemonía del sistema. Es así que aún hoy el Hospital Monovalente continúa siendo el principal dispositivo de atención de los padecimientos mentales en nuestro sistema de salud. Esta lógica nos dejó una realidad atravesada por la vulneración de derechos, que convocó e interpeló a cuestionar nuestro accionar como profesionales de la salud a cargo de la gestión y abordaje de los tratamientos en el hacer cotidiano, como equipos responsables de asistir en derecho a aquellos sujetos sujetados a sus propios padecimientos. En la última década, en nuestro país, a partir de la sanción de la ley de salud mental, de la que hizo mención recién el doctor y la doctora, se configura un entramado complejo en torno a la misma que ha logrado visibilizar dificultades y tensiones. En este contexto, se han desplegado cambios en las prácticas, en las herramientas teóricas y metodológicas, que han ido constituyendo y gestando un novedoso campo de intervenciones en las que interactúan diversas profesiones y tramas institucionales, en muchos casos también en tensión por la presencia de distintos paradigmas que coexisten. En este entramado proceso se encuentra hoy el Hospital Cabred. Es uno de los 79 hospitales provinciales de la administración del Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires, uno de los 4 monovalentes de la misma. Cuenta con 485 camas operativas, de las 4.000 que les dije que tenía en un principio, de las cuales están ocupadas el 75%. La población hospitalaria está conformada por hombres mayores de edad, se presenta agrupada según necesidad de cuidados, es así que hallamos 3 grandes grupos: los que requieren máximo apoyo de cuidados, que conforman el sector de cuidados clínicos, el servicio de admisión y tratamiento, y los de gerontopsiquiatría, alcanzan un total de 116 personas, los que demandan mediano apoyo, integrado por usuarios de tratamiento prolongado, son alrededor de 180 usuarios, y los de mínimo apoyo, que son los que habitan las residencias comunitarias o hostales que existen dentro de la institución. Les voy a hablar de los usuarios que habitan dentro del hospital, cuando hablamos de internación de este grupo poblacional. Estas personas que están dentro del sistema pabellonado del mismo, cuyo padecimiento se ha institucionalizado, tienen un promedio de estada que oscila entre los 10 y 30 años de internación, por supuesto excluyendo a los usuarios del SEAT. En su mayoría están desvinculados de sus grupos primarios y secundarios de apoyo. La familia, también atravesada por el padecimiento, excluida, marginada, sin recursos para afrontar el acompañamiento, ha quedado al margen de los mismos, implicada en una problemática integral compleja que tiene que ver con lo social, con lo cultural, con lo económico, con lo sanitario, con lo político. La familia ya no contiene, sino que necesita también de apoyos para poder sostener, contener, nutrir y nutrirse para poder subsistir.
Es común ver por los parques o galerías del hospital a madres o padres, adultos mayores ya de los usuarios, deambulando junto a ellos, evidenciando también signos de desidia, de sufrimiento, de pobreza, agotados después de años y años de enfermedad. Las personas que aún viven en una institución manicomial como Cabred no tienen la oportunidad de elegir las actividades para la vida diaria por sí mismos. Por el contrario, permanecen a un costado de la sociedad, dentro de los muros, sin voz, en soledad, compartiendo con extraños una rutina diaria administrada formalmente por un otro. Es así que nada le es permitido conservar como propiedad, pues no hay acondicionamiento de mobiliario para ello. Su circulación es controlada. Si se ausenta, se da aviso de abandono institucional. Renuncia a su privacidad. La intimidad está impedida. El baño en común y sin puertas. Las funciones corporales a la vista. Las puertas sin su control. La habitación compartida. La pérdida de singularidad como individuo equivalente a un estado de fusión, confusión con el otro, sufriendo paulatinamente la pérdida de derechos. Descripta así la institucionalización de la locura. Institucionalización que provoca en el sujeto una fragmentación, una estigmatización y deterioro en la construcción de la identidad, ya sea por la etiqueta institucional o por la marginación social. Con un simple y superficial análisis de las prácticas institucionales pasadas y presentes, queda en evidencia manifiesta que las razones del confinamiento de estas personas y su consecuente limitación de oportunidades de una vida con plena participación comunitaria, se relacionan con las gravísimas problemáticas de una sociedad que fue naturalizando el sufrimiento de otros y considerando la hospitalización de la locura como un recurso terapéutico válido. Lejos está de serlo. La reclusión en una institución asilar constituye una forma de exclusión. Por lo tanto, independientemente de los supuestos fines proteccionales, la institucionalización de la locura también detiene, obstaculiza, distorsiona los procesos constitutivos y de reconstrucción de la sociabilidad del sujeto. Las dificultades que aparecen al momento de pensar y llevar a cabo una externación sustentable en este contexto son transversales. El trabajo se torna arduo e intenso para el equipo terapéutico, sobre todo cuando no se cuenta con las redes asistenciales de apoyo y contención en la comunidad necesarias para ello. Las internaciones prolongadas y los recurrentes ingresos a la institución de personas invisibilizadas y excluidas por una sociedad que no brinda otras alternativas posibles de tratamiento, un sistema de salud hospitalocéntrico que excluye y margina, dan cuenta de esto. Los profesionales de Cabred estamos gestando y acompañando procesos de externación para este grupo de usuarios desde hace muchos años ya, antes de que se sancionara la actual Ley Nacional de Salud Mental, de la que participamos en su elaboración, contribuyendo en los foros y espacios de discusión que se habilitaban para tal fin. Es así que por fuera de la institución nos encontramos con otro grupo de usuarios que pertenecía a este grupo antes descripto, destinatario de políticas de externación sustentable bajo PREA, que es el programa de rehabilitación y externación asistida que cuenta con más de 20 años de recorrido institucional y comunitario. Un equipo interdisciplinario desde la clínica de la desmanicomialización, con un claro enfoque de derecho, intenta reconstruir las historias de vida de estos usuarios, atendiendo a la singularidad de cada quien, potenciando la transformación de sus realidades, visibilizando sus necesidades, favoreciendo los procesos de inclusión social y su integración efectiva. Acompaña y asiste en el tratamiento ambulatorio a más de 80 usuarios que gestionan autónomamente su vida fuera de la institución, alquilando las viviendas que habitan, solventando sus necesidades básicas con la percepción de pensiones no contributivas y en algunos casos con apoyos de subsidios de externación. El afuera los encuentra viviendo realidades complejas de mucha vulnerabilidad, con ingresos económicos per cápita que no alcanzan en promedio el salario mínimo vital y móvil, de modo tal que viven por debajo de la línea de pobreza, desprovistos de formación, por lo tanto excluidos del sistema formal e informal de empleo, desvinculados de sus familias, atravesados por el padecimiento, reconstituyéndose día a día en este afuera hostil
cargando con las secuelas de una internación prolongada, a la espera de que las oportunidades lleguen, se instalen y les permitan vivir dignamente. Lo siguen intentando. Estas condiciones, por paupérrimas que sean, son siempre mejores que las que les ofrecía el manicomio. No se ha configurado aún el andamiaje comunitario en el territorio que conforme la red tan necesaria, no como un complemento del hospital, sino como una alternativa al mismo que aloje las necesidades de la población y dé respuestas de atención a las mismas. Por lo tanto, los tratamientos de estas personas continúan vinculados con la institución total, lugar al que regresarán indeclinablemente si llegaran a necesitar de una internación, pues no hay en la actualidad otro lugar en donde llevarla a cabo. ¿Voy siendo clara? Sí. Creo que Por otro lado, quedamos sin palabras, ¿sí? O sea, es increíble que en esta época, en este año, continúen la vulneración de los derechos. Yo he recorrido Montes de Oca y Oppendorf de adolescente, y pensar, a medida que ibas contando todo lo que van padeciendo, me trasladaba a aquella época y digo, ¿cómo puede ser que todavía continuemos con todo esto? Era un poco la idea. Es lo que le transmitía al doctor Pisano. Digo, vamos a ver si puedo transmitirles esto, ¿no? Un poco para movilizarnos juntos. Por otro lado, les voy a contar un poco, porque eso tiene que ver con la población que está internada, caracterizarla y contarles un poco qué pasa con la gente que está afuera, y ahora transmitirles un poco la realidad que se vive desde lo que es la consulta ambulatoria y la admisión de la guardia en la institución. Mensualmente transitan por los consultorios externos del hospital alrededor de 1000 personas, a quienes se les provee en la consulta tratamiento psicofarmacológico correspondiente. Los equipos interdisciplinarios que realizan el abordaje en la consulta están conformados por psiquiatras, psicólogos y trabajadores sociales. Persiguen el propósito de realizar las articulaciones pertinentes a fin de promover la modalidad de atención bajo la forma de servicios de cuidado en la comunidad, fuera del ámbito hospitalario, en el marco de un abordaje interdisciplinario e intersectorial basado en los principios de la atención primaria de la salud. Es así que se trabaja fuertemente en la descentralización y georreferenciación de las consultas, pero no se logra. Básicamente lo que se hace es visibilizar la problemática e instalarla en la comunidad. Este grupo poblacional tiene sus derechos claramente vulnerados. Los dispositivos territoriales de apoyo necesarios para responder a la demanda real no existen aún, no se han creado en su totalidad. Por ello es que concurren a CABRED, no por elección, sino por la falta de recursos en el territorio. Si bien en los últimos años se fueron abriendo paulatinamente espacios de atención en salud mental y adicciones, ya sea en el segundo como en el primer nivel de atención, sumando guardias interdisciplinarias en los hospitales generales, o bien conformando equipos interdisciplinarios en los CAPS, esto por sí mismo no alcanza a contener la problemática real. La mayoría de los dispositivos, si bien brindan un abordaje interdisciplinario, no cuentan en su conjunto, por ejemplo, con la posibilidad de gestionar y suministrar medicación. Consecuentemente, les es imposible garantizar la continuidad de cuidados luego de admitido el usuario en tratamiento. Es una realidad que necesariamente nos interpela. Las personas deberían poder realizar el tratamiento ambulatorio en su comunidad, teniendo un equipo terapéutico de referencia que asista, apoye y acompañe desde la territorialidad, garantizando la continuidad de cuidados y evitando así futuras internaciones. Por último, hace referencia a la realidad que atraviesa la institución en relación a las internaciones. Estas no están cerradas, sino restringidas, pues hay 15 camas operativas para recibir un flujo de derivaciones de todas las regiones sanitarias. El hospital recibe de toda la provincia de Buenos Aires, particularmente de la región sexta, la región quinta y de la región 12ª. La puerta de ingreso a la institución es la evaluación a través del equipo interdisciplinario que constituye la guardia. Son requeridas algunas internaciones por el Poder Judicial, ustedes lo dijeron recién, otras por las familias mismas que ven que el usuario se está desestabilizando, que no está teniendo adherencia al tratamiento y llegan directamente a la consulta. Estos llegan a la institución o por sus propios medios o bien trasladados por las fuerzas policiales, esto según sean las circunstancias de cada caso. La evaluación que se lleva adelante en el momento de la consulta aguda siempre es interdisciplinaria
y se aspira a que el resultado de la misma sea el consenso producto de la confluencia de todos los saberes. Se evalúa el cuadro, la existencia o no de riesgo cierto o inminente, y en función de ello se resuelve o no proceder a una internación. La internación claramente es un recurso terapéutico. Es potestad del equipo que evalúa determinarlo. Si hubiere criterio de internación y no hubiere camas disponibles, es responsabilidad del equipo derivar al usuario a otra institución, y es aquí donde se generan las mayores controversias, pues la faltante de camas operativas en el sistema de salud es una constante, situación que deja en evidencia las falencias del sistema sanitario. Un sistema que debería gestionar la respuesta a esta demanda en el seno de la comunidad y no en el hospital especializado. Es así que si hoy un usuario de cualquier localidad de la provincia de Buenos Aires requiriera una evaluación para una posible internación, no debiera asistir al monovalente, al especializado, debiera poder hacer esa consulta en el hospital general de su comunidad, tal cual la ley lo plantea, ¿sí? Resumiendo, nos está faltando el denominador común de los servicios de base comunitaria, que en su organización tenga una oferta de estructuras y prestaciones diversas, articuladas y con funciones diferenciadas para la promoción, prevención, tratamiento y rehabilitación que brinden una atención compleja e integral, incluida la internación a las propias localidades y los servicios para la reinserción habitacional y laboral. Concluir que indeclinablemente hay que dar el paso necesario para construir colectivamente un sistema de salud libre de manicomios. A quienes trabajamos dentro de ellos no nos quedan dudas de esto, pero la transformación de los manicomios para su sustitución definitiva por los dispositivos con bases en las comunidades es la punta del iceberg de un problema, un desafío aún mucho más profundo y complejo vinculado a la reforma global del modelo de asistencia y gestión de la salud mental, que involucra un conjunto sumamente amplio y heterogéneo de instituciones de salud, de organizaciones de la comunidad y de diferentes niveles de gestión estatal. Todo ello pensado y proyectado bajo la lógica de un sistema solidario de salud, donde exista tanto diferenciación de competencias como una fuerte y profunda articulación entre sus partes. Concierne a los gobiernos la ejecución de las transformaciones vertidas en la letra de la ley. Corresponde, por lo tanto, hacer efectiva la asignación de un presupuesto a las políticas de salud mental acorde a lo establecido, lo cual incidirá directamente en las posibilidades de promover y sostener el nuevo modelo de atención. Es un camino posible. Como profesionales entendemos que nos encontramos transitando este cambio de paradigma, y así la readecuación de nuestras prácticas, necesarias para repensar y constituir las acciones que nos permitan alcanzar ese horizonte que es la desinstitucionalización de la locura, del padecimiento. Aspiramos a brindar una atención digna y de calidad, centrada en la persona, la familia, su comunidad y, por supuesto, teniendo como ejes los derechos humanos. Bueno, agradezco muchísimo la posibilidad de haber podido participar de este espacio. Espero haber realizado aportes oportunos a este valioso colectivo profesional. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, licenciada, ha sido muy clara, dolorosa la realidad, pero bueno, con la esperanza en, bueno, en seguir trabajando, en poder hacer este cambio de paradigma, está en manos de todos, en que exijamos también nosotros, como abogados, como comunidad, exigir a los hospitales que tengan los equipos interdisciplinarios. Creo que también parte de ahí de un foro que sea social, que sea desde la comunidad, desde la más chiquita a la más grande. No sé si alguien tiene alguna consulta a la licenciada, si no continuamos con el doctor Pisano, que hoy se había interrumpido. El doctor Lucero quiere hacer una consulta. Sí. Hola, ¿sí? Sí, doctor Lucero, tiene la palabra. ¿Escuchan? Sí, se escucha, doctor. Está silenciado. No, ¿dónde está? Quería preguntarle a la licenciada, la nueva ley de salud mental, ¿qué aporta en beneficio de la eliminación de los manicomios, como ella lo ha llamado? O sea, ¿hay un beneficio objetivo y concreto de la nueva ley de salud mental? Sí,
básicamente, como lo mencionó hace un momento el doctor Pisano, cuando habló de su reglamentación, claramente a partir de la ley, no es mi especialidad, es la de ustedes los abogados, pero claramente a partir de la reglamentación de la ley queda en evidencia, manifiesta cómo debería de funcionar nuestro sistema sanitario para que las personas recibieran una atención digna, de calidad, integral, y que no necesariamente estuviera atravesada por la institucionalización del... Dejemos que el doctor Pisano termine con su disertación, que ya estaba abordando la ley de salud mental, y por ahí va a clarificar algunas ideas. Sí están pidiendo en el chat, doctora, si nos puede dejar algún contacto. Estás muteada, María. Licenciada Valle está muteada. ¿Nos puede dejar en el chat ahí su contacto o un mail para que le puedan hacer consultas? Sí, claro que sí. Ahora lo registro. Muchas gracias. Excelente, licenciada. Muchas gracias. Continuamos con el doctor Pisano porque ya nos queda poco tiempo, si puede terminar su exposición. Sí, perdón por las fallas técnicas. Nos falló un poco la metodología. La idea era, como les dije al principio, dar una referencia histórica, saber cómo se llegó a este cambio de paradigma y plantearlo, describirlo más o menos un poco y terminar con esto que dijo la licenciada Valle, o sea que nos exponió un poco el final, ya saben el final. Pero como las series ahora vuelven para atrás siempre, a ver si, obviamente eliminé un montón de diapositivas porque no vamos a tener tiempo. A ver si... justo creo que está donde habíamos quedado o donde yo quería retomar. Como ahí se ve, ¿no? El PowerPoint. Sí, Juan José, sí, continúa. Bueno, como quedó en evidencia con la disertación de la doctora Cofré y lo que venimos hablando tanto María como yo, quedó en claro que hubo conversión de modelos por el cambio normativo que hubo, o sea, se fue desde la capacidad como tributo a la capacidad como derecho humano, de un modelo tutelar de incapacidad al principio de capacidad, de la sustitución en la toma de decisiones a la primacía de la autonomía. Y estos dos últimos que voy a mencionar, que son los que nos ocupó un poco en nuestro fragmento, que la protección frente al peligro, a la dignidad del riesgo, y del encierro como regla a la internación como excepción. Y yo en las diapositivas que había preparado, me había preguntado cómo llegamos a esta necesidad de cambio de paradigma. Luego, me refiero a la sociedad, al sistema jurídico, a la academia. Hasta el año 2010, esto para que tengan una idea, que se sancionó la ley de salud mental, según la investigación de Vidas Arrasadas, porque no había datos oficiales, en Argentina había cerca de 25.000 personas entre instituciones psiquiátricas y comunidades terapéuticas, que vivían hacinadas, víctimas de abusos físicos, sexuales y hasta tortura, con sobremedicación psicofarmacológica como práctica habitual, al igual que la contención física a las camas, sin controles clínicos, y un abandono generalizado, y muertes que nunca se investigaron. Claramente fue necesaria una ley como esta para establecer una legalidad y detener la práctica compulsiva de internar a personas que en la mayoría de los casos no tenían una necesidad clínica. Claro está que las normas
solas no alcanzan, y la prueba está en esto. O sea, la ley se sancionó en el 2010, y al año 2019, cuando se hizo el primer censo nacional, quedó en evidencia que permanecían internadas más de 12.000 personas en instituciones psiquiátricas públicas y privadas, sin haber datos de comunidades terapéuticas, con lo cual era bastante más. Y con un promedio de 8 años de internación, lamentablemente no vamos a llegar a enumerar todo lo que indica la ley al respecto, pero claramente la ley habla de que la internación sea lo más breve posible. 8 años es un montón de tiempo. Incluso está hablando del promedio, pero hubo casos de gente que estuvo toda su vida internada. Y más el dato revelador, que más del 80% de esas personas no tenían criterio clínico para estar allí. Sencillamente eran pobres. Así que si coincidimos en que la pobreza es una de las causas estructurales de las internaciones, necesitamos la intervención del Estado como garante de derechos y para poder desmantelar el abordaje histórico sostenido en una mirada patologizante y tutelar, que se centraba, como veíamos recién, exclusivamente en la internación de manicomios. Quisiera leerles, para entender mejor cuál era la situación crítica, o sea, que incluso era peor que hoy. O sea, sabemos lo que describió recién María, que es necesario avanzar muchísimo. Imagínense cómo estábamos hace 10 o 20 años. Es muy revelador el habeas corpus que presentó la Comisión por la Memoria de la Provincia de Buenos Aires. Lo presentó a favor de todas las personas privadas de su libertad en los hospitales, en los 3 grandes hospitales neuropsiquiátricos de la provincia de Buenos Aires, o sea, el Alejandro Korn, el Domingo Cabrel y el Esteves. Y les leo la descripción, un resumen de las descripciones que hacían de qué es lo que motivó este habeas corpus. Dice rápidamente: se denuncia más de un centenar de personas durante los años 2012, 2013 y 2014, presumiblemente por negligencia en condiciones infrahumanas, en claro incumplimiento de la ley de salud mental y de los derechos de los pacientes, y el pésimo estado general de infraestructura y tratamiento. Existencia de celdas de contención y aislamiento, donde las personas en situaciones de crisis se les realiza contención mecánica atándolos a una cama. Habitualmente dichos espacios tienen una superficie de 3 metros cuadrados, no cuentan con ventana ni baño, y las puertas son ciegas con una mínima abertura. Las camas tienen argollas de sujeción y no cuentan con colchones ignífugos, a la vez que carecen de sábanas. Estas habitaciones se encuentran en un estado de abandono absoluto, en total falta de higiene. Al carecer de baño, las personas se ven obligadas a hacer sus necesidades en el piso o sobre el colchón. Las ventanas están tapiadas con chapas de Tornán y a ver, esto está borroso lo que estoy leyendo. Bueno, que transformaban al sitio en oscuro y sombrío. Condiciones de alojamiento generales que violentan derechos esenciales, como internos que debían dormir en el piso por falta de camas, baños tapados y falta de higiene, con olores nauseabundos. La ausencia de piletas que implica que se deben lavar utensilios en el baño, y en algunos hospitales no alcanzan los utensilios para todos, por lo que los pacientes deben comer con sus manos. Asimismo, se registraron situaciones de déficit alimentario por reducción de raciones para las personas alojadas. Sí, realmente es un relato escalofriante. No lo voy a seguir leyendo por la falta de tiempo, pero quería con esto que entiendan la necesidad que había de transformar el sistema. Era necesario erradicar la frecuente asociación de discapacidad con la internación institucional.
el encierro como modelo sistemático en grandes manicomios, decidido en muchos casos innecesariamente, como vimos, el abuso farmacológico y la creciente judicialización basada en la idea de peligrosidad del loco, entre comillas, así como lo referente al tratamiento de la capacidad jurídica de las personas con discapacidad mental, que es lo que relató la doctora Cofre. Estos eran los grandes temas que la legislación debería resolver. Y precisamente, tanto el Código como la Ley de Salud Mental y la Convención, actuando en forma articulada, son la estructura sobre la que empezó a construirse el nuevo paradigma en esta materia, con el objeto de que los derechos tengan efectivo cumplimiento. Lamentablemente estoy viendo el horario y no vamos a llegar quería por lo menos dejarle los 3 o 4 aspectos que marcan la diferencia en la ley. Estoy buscando las diapositivas. La definición que da la ley para que entendamos por qué incorpora el nuevo paradigma. Dice: en el marco de la presente ley se reconoce a la salud mental como un proceso determinado por componentes históricos, socioeconómicos, culturales, biológicos y psicológicos, cuya preservación y mejoramiento implica una dinámica de construcción social vinculada a la concepción de los derechos humanos y sociales de toda persona. Aclara también en el artículo 4 que incluye a las personas con uso problemático de drogas legales e ilegales. Después, para que quede claro el perfil con perspectiva de derechos humanos que da, habla de que el objeto de la ley es asegurar el derecho a la protección de la salud mental de todas las personas y el pleno goce de los derechos humanos de aquellas con padecimiento mental que se encuentran en el territorio nacional, reconocidos en los instrumentos internacionales, que estuvimos hablando, de derechos humanos, con jerarquía constitucional, sin perjuicio de las regulaciones más beneficiosas que para la protección de estos derechos puedan establecer la provincia y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Enumera una serie de derechos, aclarando que son taxativos. No los voy a leer porque no vamos a tener tiempo, pero son muy descriptivos de la impronta de protección de derechos humanos que da esta ley, de la interdisciplinariedad. Por suerte ya hablaron quienes me precedieron en esta exposición, así que no voy a ampliar demasiado. La ley claramente aboga por un abordaje integral de la salud mental, reconociendo la complejidad de un ser humano, es decir, no solo lo aboga, y esto se relaciona con la interdisciplinariedad que mencioné recién. Es decir, si consideramos que un ser humano se compone complejamente, no solo por cuestiones médicas, sino por cuestiones sociales, por cuestiones familiares, de educación. Bueno, el abordaje tiene que ser interdisciplinario y tiene que haber personas capacitadas para cada disciplina. Avanzo rápidamente, aboga por la atención primaria, justamente para no permitir que se haga mal uso de los hospitales monovalentes. Acá, en este artículo, donde, por un lado, dice los pacientes o los padecientes mentales tienen que atenderse en hospitales generales, y la otra cara de la moneda es que prohíbe la creación de nuevas instituciones. Si ustedes ven la reglamentación de este artículo,
da un plazo hasta el año 2020 para que esta situación, para que los monovalentes desaparezcan, y bueno, obviamente no hemos llegado a esa instancia. Lo que estuvimos viendo dice que la internación tiene que ser un recurso de carácter restrictivo, el último recurso. Previo a eso tiene que haber dispositivos intermedios que bueno, es lo que estaría faltando por cuestiones presupuestarias, por cuestiones organizativas, cuestiones políticas, etc. Después habla de que una vez que se dispuso la internación, por ser el medio menos restrictivo, aún así esa internación tiene que ser lo más breve posible. Y acá este es el punto central de la reforma, el famoso artículo 20, que determina que la internación solo puede proceder ante un riesgo cierto e inminente de daño para sí o para terceros. Este es el punto controversial y se opone al sistema anterior, donde lo que predominaba era la peligrosidad de la persona internada, que es un concepto penal, si se sigue usando a nivel penal, pero que habla de un concepto biologista, es decir, una persona biologicista, porque una persona padezca, se le diagnostique con determinada enfermedad mental, determinado padecimiento mental, inmediatamente se la considera peligrosa. Es decir, es un estado permanente. En cambio, la ley determina que cuando hay tiene que haber un riesgo cierto e inminente. Se trata de un concepto temporal, es decir, aquí y ahora esa persona está padeciendo determinada dificultad que hace temer por su vida o por la de terceros. Pero así como lo tiene en este momento, mañana puede no tenerlo. Con esto se elimina el concepto de cronicidad. Yo cuando trabajaba, cuando empecé a trabajar en Open Door, había un pabellón de crónicos. Es decir, ya está institucionalizado que esos pacientes no tenían forma de recuperarse, no había posibilidad de rehabilitarlos y quedaban de por vida en ese pabellón. Por suerte después ese pabellón dejó de existir. Avanzo rápidamente, veo que estamos en la hora. Claramente, bueno, volviendo al tema de la peligrosidad y riesgo, es un tema que da para largo y obviamente tiene que ser con un enfoque interdisciplinario. Los abogados quizás no seamos los que mejor podemos explicar estas cuestiones, pero creo que da para una jornada especial para hablar de este tema, y ojalá podamos hacerla. La ley habla obviamente de un control judicial, pero la diferencia es que antes quien disponía de la internación, la externación era el juez. Ahora esa carga, esa facultad se la da al equipo interdisciplinario. Obviamente tienen que comunicarlo al juez, pero ya el juez no es el que toma las decisiones. Lo mismo, bueno, como dije antes, el alta, la externación y los permisos de salida lo decide el equipo interdisciplinario. Hay un órgano de revisión que, bueno, hace las veces de contralor para que las internaciones sean conforme a derecho. En la provincia de Buenos Aires también fue creado ese órgano, que es presidido por la Defensoría del Pueblo. Y por último, habiéndome excedido 5 minutos, la ley prevé el derecho a un abogado para la persona que está internada. Bueno,
Quería hablarles muchísimo más, pero los tiempos no nos dieron, tuvimos el inconveniente técnico, así que les agradezco y espero que en otra oportunidad poder ampliar un poco sobre este tema apasionante. Gracias. Muchas gracias, doctor Pisano. Ha sido muy claro también. Agradecemos a la licenciada Valle, a la doctora Cofré, excelente las 3 disertaciones. Realmente es para seguir escuchando sobre la temática tan actual, como dijimos, que tantas familias tienen que afrontar estas situaciones de la salud mental. Y bueno, nos estamos viendo la próxima jornada. Cualquier consulta, dejan los mails, estamos en contacto y nos vemos en la próxima jornada. Muchas gracias a todos.